Vitalidad. Hola, yo me llamo Nemesio, vengo de Málaga y tengo 53 años. Bueno, yo antes de 2016 siempre había oído hablar del camino como una cosa lejana. No estaba entre mis prioridades pues el tema del camino, ¿no? A mí me gusta pasear por el campo, hacer senderismo y todo, pero el camino lo veía como una cosa un poco lejana, ¿no? Fue a raíz del tema de mi divorcio, cuando mi concepto de vida cambió, y en una charla con un compañero de clase, el compañero de trabajo, al salir, pues pusimos a hablar de que íbamos a hacer las vacaciones y tal, y yo me voy a hacer el camino. Y dije, pues mira, pues no es mala idea, ¿no? Y entonces me estuve planteando, digo, bueno, sí, hacer el camino es un reto, una cosa nueva, ¿no? Una superación que tiene, y en principio fue como una búsqueda. Yo el camino me lo he planteado como una búsqueda, ¿no? Todo camino es una búsqueda. Entonces, yo desde el año 2016 llevo haciendo una búsqueda. Bien, cada uno diferente. De hecho, ya con este va a ser el sexto camino y todo ha sido diferente. Todo en cuestión de paisaje, en cuestión de personas con las que nos vamos cruzando, con las que vamos compartiendo experiencias, y en cuestión de albergues, de ubicaciones, de todo siempre diferente, no hay nada que sea igual, siempre hay algo que lo distingue uno del otro. Bueno, hay de todo. Ven las personas que van desde el interior llevando a cabo todo lo que es el concepto de lo que debe ser un camino, ¿no? El hermanamiento, el fraternizar, el compartir, y ve la gente pues que va a lo suyo, que no se relaciona con nadie, que van aparte. Yo sí he visto que a lo mejor cada vez cuesta un poquito más difícil el relacionarse con las gente. Cada vez se está formando como más pequeños grupos, desde el inicio salen más pequeños grupos, y es difícil confraternizar con ellos.